negotiations in connection with the implementation of Security Council Resolution 435. Vivimos rodeados de violencia sistemática, guerras constantes y discursos de odio contra poblaciones vulnerables. Y en el centro de todas aquellas noticias resuena una palabra incomprensible: apartheid. Porque mucho antes de que nuestra generación comenzara a hablar de movilizaciones contra el ente sionista y el boicot a su maquinaria de guerra, las generaciones anteriores hablaron sobre el boicot contra Sudáfrica y su estado de odio racista, el cual se denominaba a sí mismo como apartheid. Antes de Israel, Sudáfrica. Es el año de 1975. La guerra de Vietnam terminó, pero la Guerra Fría estaba lejos de acabar. Mientras las potencias socialistas y capitalistas se disputan el control del mundo, los antiguos imperios coloniales europeos, como el británico y francés, se desmoronaban y quedaban relegados a un segundo plano. Entonces, tenemos a África. Un territorio de más de 30 millones de kilómetros cuadrados, con más de 50 países y miles de etnias distintas. Desde el siglo XIX, se había convertido en un sitio de interés para las potencias mundiales europeas. Así, con la Conferencia de Berlín de 1884, el continente quedó bajo control europeo, con miras a explotar la riqueza natural del suelo y subsuelo africano. La presencia europea terminó por potenciar y agravar los conflictos en la región. Y de entre todos los conflictos y procesos que podríamos abordar durante horas, hoy nos interesa uno muy especial para nuestra realidad contemporánea. Hoy en día, Namibia es un estado más dentro de la comunidad africana, con soberanía y membresía en la Unión Africana plenamente establecida. Pero durante décadas, esta sabana estuvo envuelta en uno de los conflictos más crueles y desgarradores de la historia reciente. El de Namibia fue un conflicto clave en la historia contemporánea de África, un conflicto que definió la permanencia durante 80 años del régimen de odio racista del apartheid, y aunque su final marcó el fin de aquella pesadilla, el trauma fue enorme. Y como veremos en este video, la historia de resistencia popular de Namibia debe quedar en nuestra memoria como un ejemplo concreto de cómo aún los regímenes más fuertes y armados pueden y serán destruidos por la organización política popular. Como todo, hay que empezar por el principio. Pero ¿cuál es el principio de una idea tan antigua como el racismo? Creemos que una pregunta así de grande tardaría mucho tiempo en responderse, pero lo que sí podemos dar respuesta es: ¿dónde nació el proyecto del apartheid? ¿En qué consiste el sistema que mantuvo segregadas a más de 20 millones de personas? ¿Y cuáles eran sus justificaciones y bases ideológicas para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud? Así que, empecemos. Regresemos por un momento a los primeros años del complicado siglo XX, precisamente a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial,
En ese momento, con la derrota de Alemania, las contadas colonias germanas son repartidas entre los vencedores, y la más grande de ellas, Namibia, es transferida al control sudafricano, cuando la guarnición alemana de la zona es derrotada por las tropas afrikaner, que ocupan la zona en 1915 bajo la autorización de la Liga de las Naciones. Sin embargo, lo que en un momento pareció una ocupación momentánea que daría paso a una estabilización de la región, terminó siendo uno de los conflictos más prolongados y violentos de la historia de África y del siglo XX, porque si la colonización y el genocidio efectuado por la nación alemana contra los pueblos Jero y Nama fue profundamente traumático para la población nativa, a tal punto que estos acontecimientos han sido definidos como el genocidio olvidado de África. La ocupación sudafricana de 1915 a 1990 fue mucho más prolongada, mucho más violenta y privó a las personas de Namibia del derecho fundamental de la autodeterminación. Las consecuencias aún siguen siendo visibles en la época actual. The sun shining down on the Governor General, Sir Patrick Duncan, for a stately day in the life of Cape Town. Through the colonnades into the Great Hall, where Sir Patrick is to officially open the 8th session of the Parliament of the Union of South Africa. And after the state drive... Lo que parecía ser una administración sudafricana mucho más amable que la alemana, a ojos de la comunidad internacional, terminó expandiendo su modelo de odio y segregación racial a territorios que ya habían sido sumamente golpeados por el colonialismo. Establecer dónde y cuándo inició el apartheid puede remontarse a los orígenes mismos de la colonización neerlandesa del Cabo de Buena Esperanza y a todos los años de violencia y desplazamiento europeo ejercido durante 4 siglos. Pero todas estas expresiones se sintetizaron en la construcción de un proyecto nacional concreto, nacido durante las elecciones de 1948, en las que el Partido Nacional Sudafricano, liderado por Daniel Malan, instaura el sistema apartheid. Apoyados por el miedo y el desprecio que las poblaciones blancas tenían sobre una posible toma del poder por parte de las mayorías nativas, desde los años 30 se había instaurado la racialización de las elecciones. Sin embargo, no sería hasta el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial que las minorías blancas afrikaner, representadas por el Partido Nacional Reunificado, la rama dura de la ultraderecha sudafricana, que el terror segregacionista comenzaría a recrudecer y sobre todo a institucionalizarse. Entonces comienzan los estados de excepción. Al principio son solo cuestiones normativas, como los asientos exclusivos en los Estados Unidos o las áreas exclusivas en parques, pero conforme avanzó el tiempo, se fueron recrudeciendo las restricciones contra la población nativa y se privaron de derechos esenciales como el libre tránsito, las compras en establecimientos y hasta el acceso a playas públicas. De ahí el establecimiento del sistema Bantustan, un complejo sistema que delimitaba inmensas zonas de segregación en donde la población nativa estaba confinada a sectores, en donde los servicios públicos, las redes comerciales y las oportunidades laborales estaban completamente precarizadas. Avanzando en el tiempo, después de la consolidación del Estado racializado y segregado,
tenemos que el apartheid comenzó a recibir duras críticas desde fuera. Como tal, el apartheid, desde su instauración, despertó grandes críticas por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, no sería hasta 1962 que comenzaron las sanciones económicas, con la resolución 1761 y la 181 de las Naciones Unidas, esta última declarando un embargo de armas total hacia Sudáfrica. Todo esto se conecta con Namibia en la forma en que las políticas de segregación fueron extendidas hacia los territorios ocupados por Sudáfrica. Durante años, la ocupación fue declarada ilegal, pero en la práctica se afirmaba que dicho territorio pertenecía a la propia Sudáfrica. Pero a pesar de todos los esfuerzos verbales, como sabemos muy bien hoy en nuestro contexto contemporáneo, esas expresiones son más bien significativas, pero sin valor trascendental y hasta algunos casos completamente hipócritas. Mientras se condenaban los gestos, los carteles en las playas, las esterilizaciones forzadas y el silenciamiento de opositores políticos, la CIA, los Estados Unidos, Francia, Italia e inclusive Israel, nada nuevo, como es bien sabido, proporcionaban toneladas mensuales de armamento a la Sudáfrica segregacionista para sus campañas de guerra interminables hacia sus vecinos. Los vecinos del apartheid vivieron durante años corriendo del terror expansionista que Sudáfrica extendió por toda la región, en un afán paranoico que marcaba a todos sus vecinos como un potencial nido de opositores y militantes del ANC, siempre presente, llámese ANC, SWAPO, MPLA y SANLA, a grupos de organización popular y resistencia armada que se consideraron peligrosos. Esto era suficiente excusa para entrar pegando disparos, quemar aldeas y saquear los recursos de sus vecinos usando un aparato militar inmenso, financiado por grandes potencias y empresas armamentísticas. Pero hace un momento hemos mencionado a uno de los actores más importantes dentro de esta historia, caracterizado por unas siglas que significaron un movimiento de resistencia y la última frontera entre el apartheid y la dominación total de Namibia. Porque en el contexto de estas agresiones interminables y el establecimiento de un sistema de segregación extranjero, surgió un movimiento que, aunque en un principio fue un contrapeso político para las acciones del gobierno sudafricano en Namibia, pronto concluyeron que la única opción para expulsar al blanco afrikanir de sus tierras sería la lucha armada. El SWAPO, conocido por sus siglas en inglés como Organización del Pueblo de África del Sudoeste, fue dirigido durante la mayor parte de su tiempo de vida por Sam Nujoma, una voz que nunca se silenció frente al yugo sudafricano, y que hasta el día en que las últimas tropas afrikanir abandonaron Namibia, mantuvieron una lucha incansable. Pero mucho antes de que eso pasara, el SWAPO mantuvo una lucha tanto política como militar, por parte de su rama, el PLNA, siglas en inglés para Ejército Popular de Liberación de Namibia. Fue una lucha interminable, peleada no por los asesores soviéticos o chinos, ni por las denuncias vacías de la comunidad internacional, sino por el pueblo mismo de África, por los angoleños, namibios, zulus, posquimanos y chozas, que no siempre sostenían un Kalashnikov o un RPG, sino que mantuvieron las identidades que el apartheid buscaba exterminar, que resistieron en los guetos de Johannesburgo, Windhoek y la sabana bosquimana, sin saber si algún día aquel sistema que parecía imposible de vencer podría ser destruido desde su mismo territorio. Pero la historia nos demostró que sí fue posible, aunque el SWAPO y el ANC tardaron casi 40 años en llegar a su meta.
aunque gran parte del crédito se lo lleve un abogado de Johannesburgo llamado Nelson Mandela, él mismo siempre repitió la invaluable labor que tuvieron movimientos de resistencia en Namibia, en Zimbabue y Angola. Sin ellos, él nunca habría salido de la cárcel que le impusieron injustamente. Sin la organización política, sin la visibilización que tuvieron los movimientos, como el boicot a Sudáfrica, en países que hacían la vista gorda y daban mimos al asesino Afrikaner, las identidades y poblaciones del África subsahariana habrían sido aplastados por regímenes no tan diferentes al sudafricano, como lo fueron Rhodesia o Zaire. Pues así acaba este pequeño pasaje por la historia, un pasaje lleno de violencia sistemática, desplazamiento, segregación y odio racista que destruyó las vidas de cientos de miles de personas durante años. Apenas ahora comienza la verdadera construcción de su nación y soberanía. Pero si algo nos han dejado esas experiencias, esa historia de aquellos que vivieron en carne propia la segregación del apartheid, es que siempre serán derrotados. No importa que el imperio se llame Sudáfrica, que se llame Rhodesia, Inglaterra, Estados Unidos o Israel, sus finales ya están escritos por sus mismas acciones, acciones antinaturales, basadas en el odio y el desprecio que los llevaron y los llevarán al camino de la autodestrucción, aunque el precio de la misma pueda ser bastante alto.